Amigas y amigos, estamos en esta línea con los cortos teológicos en la dimensión social de la fe. Vimos un proceso difícil, una evolución, hasta llegar al aterrizaje a América Latina, con todo lo que implicó en los sínodos de Medellín, después de Puebla, y podríamos haber hablado también de Aparecida, ¿no? Pero tenemos ahí la llegada de un tema que provocó, por otro lado, en América Latina, los desastres, la reacción desastrosa de los golpes de Estado que pararon esa euforia en la línea de cambiar más equitativamente el sistema social, ¿ya? Hoy vamos a aterrizar esto en el magisterio del actual Papa Francisco, que tiene dos grandes encíclicas que han profundizado en esa línea de la dimensión social de la fe. La primera, del 2015, Laudato Si, una encíclica, vamos a hablar de ella un poco, que es la dimensión ecológica de la fe. Y luego más tarde, el 2020, la encíclica Fratelli Tutti, que es la dimensión de la fe como fraternidad universal. Veamos un poco qué es esto, ¿no? Primero la Laudato Si. Él la ubica explícitamente en la línea de la doctrina social de la Iglesia, y así dirá en el número 15, espero que esta carta encíclica que se agrega al magisterio social de la Iglesia nos ayude a reconocer la grandeza, la urgencia y la hermosura del desafío que se nos presenta. Lo presenta así, ¿no? Va dirigida, además, no solo a todos los hombres de buena voluntad, que es un tema que ya había iniciado Pacem in Terris, ¿no? Ampliado no solo a la gente creyente, a todos los hombres de buena voluntad, sino que dice, ahora frente al deterioro ambiental global, quiero dirigirme a cada persona que habita este planeta, ¿ya? En esa encíclica intento especialmente entrar en diálogo con todos acerca de nuestra casa común. Con todos acerca de nuestra casa común. Esa casa común mal administrada, desastrosamente administrada, ¿ya? Que incluso hablará de catástrofe, la catástrofe ambiental, ¿no? Y resulta que la casa común es la oikonomos, economía. La palabra oikos es casa, es la ley de la casa, la administración correcta de la casa. Eso es lo que se pretende. No la economía de cómo con la plata destrozar la casa, sino cómo administrar la casa correctamente. Eso es la economía, ¿ya? Que corresponde al concepto de economía teológico, que es la economía divina, cómo Dios quiere que se administre la casa, ¿ya? Ese será el tema, el referente teológico que tendrá la encíclica, ¿no? Es una casa común de la creación, como dice en la encíclica, dice que los seres humanos degraden la integridad de la tierra y contribuyan al cambio climático, desnudando la tierra de sus bosques naturales o destruyendo sus zonas húmedas, que los seres humanos contaminen las aguas, el suelo y el aire, es una barbaridad. Todo esto son pecados, dice, porque un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios, en el número 8, ¿no? Para enfrentar este problema, con un buen modelo, remite inmediatamente a la figura de Francisco de Asís, ¿no? Donde toma, de su himno a la naturaleza, toma las dos palabras primeras de la encíclica, Laudato Si, ¿ya? Francisco de Asís no vivió un periodo idílico, ¿ya? Al contrario, un tema tremendo al interior de la misma Iglesia, es el papado de Inocencio III, con la guerra del papado contra los cátaros, ¿no? Una guerra tremenda, fratricida, ¿ya? Y además una guerra contra los musulmanes, que culminó en 1219 con la batalla de las Navas de Tolosa, ¿no? ¿Ya? Todo eso en ese contexto está, y sin embargo Francisco está en una línea de anunciar, digamos, la naturaleza toda buena, pacífica, que nos conmueve, ¿no? Incluso él emprendió el intento de dialogar y fue a Egipto a dialogar con el sultán Malek en el año 1219, durante la Quinta Cruzada, precisamente, de guerra entre cristiandad
e Islam, él fue a conversar personalmente con un grupo, con él, jugándose la vida, digamos. Es algo que ha hecho este Papa también. Ha intentado conversar con patriarcas ortodoxos, ha ido a Egipto y ha hablado también, y en Arabia Saudita, con los líderes o sheiks musulmanes, ¿no? Y se encuentra con una tremenda dificultad y se queja de eso. Y por eso él dice, de eso tenemos la culpa los que administramos la casa común. La falsa economía o economos, la falsa administración de la tierra. Y la tierra se queja. Y por eso él dice, con que no es la tierra la que tiene la que peca, sino que es el hombre la mala administración de la tierra, no habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano, dice en el número 118, ¿no? Una nueva antropología, dice, no hay ecología sin adecuada antropología, ¿ya? De ahí la necesaria conciencia de que la casa común tiene que ver con el bien común. Descubrir que la casa es común a todos implica descubrir que es un bien común de todos, no privatizable por nadie, ¿ya? A costa de echar a perder esa naturaleza. Ese es el tema fuerte, y en esa línea van temas gordos como son los de la inmigración, el número 23, ¿no? El consumo ilimitado, digamos, que hace invivible el planeta, por ejemplo, dirá sobre esto, conocemos bien la imposibilidad de sostener el actual nivel de consumo de los países más desarrollados y de los sectores más ricos de las sociedades, donde el hábito de gastar y tirar alcanza niveles inauditos. Ya se han rebasado ciertos límites máximos de explotación del planeta sin que hayamos resuelto el problema de la pobreza, ¿ya? A eso va vinculado el tremendo problema de la escasez del agua. A pesar de los diluvios, no hay agua, hay escasez del agua, se prevé. Y en el número 31 dirá, algunos estudios han alertado sobre la posibilidad de sufrir una escasez aguda de agua dentro de pocas décadas si no se actúa con urgencia. Los impactos ambientales podrían afectar a miles de millones de personas, pero es previsible que el control del agua por parte de grandes empresas mundiales se convierta en una de las principales fuentes de conflictos de este siglo. Estamos en un siglo de conflicto y se queja el Papa de que lo que pareció después de la Segunda Guerra Mundial y de su lección que fue los derechos humanos, volvieron las guerras y estamos en un contexto de guerra en Europa, con Ucrania y Rusia, de guerra en Palestina, con el tema de Israel, de guerra en diversos lugares del África, etc. Estamos en un contexto en que la Tierra se queja porque la humanidad no es lo que debería ser, ¿ya? Por eso él culmina diciendo lo siguiente, el Papa, ¿no? Dice, las predicciones catastróficas ya no pueden ser miradas con desprecio e ironía. La atenuación de los efectos del actual desequilibrio depende de lo que hagamos ahora mismo, sobre todo si pensamos en la responsabilidad que nos atribuirán los que deberán soportar las peores consecuencias, las futuras generaciones, ¿ya? En esa misma línea, entonces, 5 años más tarde, en 2020, publicó una nueva encíclica, la Fratelli Tutti, ¿ya? Que la abre al diálogo, ahí también explícitamente, el número 6, al diálogo con todos los hombres de buena voluntad. Es un tema ya importante, ¿no? Después de describir las sombras de un mundo cerrado en sí mismo, en los números 15, 16, 17, dice que abandonó la lección que significaban las dos guerras y los desastres en que vuelve a incurrir, ¿no? El Papa entonces centra el criterio para tener un modelo fundamental de cómo actuar para cambiar este rumbo, y toma el modelo sacado del Evangelio de Lucas, el buen samaritano, y dedica una página
exquisita, digamos, a lo que es esa parábola, que es un extraño en el camino, un samaritano, un hereje extraño en el camino del antiguo Israel, que llega y ve un hombre tirado en el suelo. Es notable cómo al terminar esa profunda reflexión sobre el buen samaritano, concluye así, dice: hay dos tipos de personas, las que se hacen cargo del dolor ajeno y las que pasan de largo. A veces me asombra que con tales motivaciones a la Iglesia le haya costado tanto tiempo condenar contundentemente a la esclavitud y las diversas formas de violencia. Hoy, con el desarrollo de la espiritualidad y de la teología, dice, no tenemos excusas. Sin embargo, todavía hay quienes parecen sentirse alentados o al menos autorizados por su fe para sostener diversas formas de nacionalismos cerrados y violentas actitudes xenófobas, desprecios e incluso maltratos hacia los que son diferentes. Y concluye: por ello es importante que la catequesis y la predicación incluyan de modo más directo y claro el sentido social de la existencia, la dimensión fraterna de la espiritualidad, la convicción sobre la inalienable dignidad de cada persona y las motivaciones para acoger y amar a todos. El número 86, ¿no? Es el final del capítulo 2. Pues viene un capítulo 3 en que profundiza más en el criterio teológico de fondo, que es el llamado a salir de sí mismo, a la extroversión, ¿ya? Dios mismo sale de sí mismo y se encarna, y sale de sí mismo y crea lo que no es él, la creación con el mal que implica. Dios es yo-tú, es relación extrovertida, es el modelo de salir de sí mismo, número 88. Y eso implica la solidaridad, salir de sí mismo. Y ahí define como que solidaridad es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos por sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. Es enfrentar la destrucción, los efectos destructores que son efectos del imperio del dinero, número 116, ¿no? Y en la línea de la más clásica doctrina social de la Iglesia, que está en el Evangelio y que se elaborará en Tomás de Aquino, Fratelli Tutti concluye así: el principio del uso común de los bienes creados para todos es el principio de todo ordenamiento ético-social. Es un derecho natural, originario y prioritario. El derecho a la propiedad privada solo puede ser considerado como un derecho natural secundario y derivado del principio del destino universal de los bienes creados. Y esto tiene consecuencias muy concretas que deben reflejarse en el funcionamiento de la sociedad, en el número 120. ¿Ya? Y luego, claro, esa mala administración de la casa, que decíamos, ¿no?, de la oikumene, ¿no?, lleva a que mucha gente tenga para sobrevivir que salir de su casa. Y es todo el capítulo 4 dedicado a la inmigración, que no es un tema, sino que es una multitud de personas empobrecidas por un sistema que en lugar de apoyarlos, los obliga a emigrar. ¿Ya? Esa es la temática tremenda que hay ahí, ¿no? Y dirá, no quisiera limitar este planteamiento a una forma de utilitarismo, ¿ya? Utilizar a los inmigrantes para pagar mal y así que ellos hagan los trabajos que los naturales no querrían hacer, ¿ya? Existe la gratuidad, dice, es la capacidad de hacer algunas cosas porque son buenas en sí mismas, sin esperar ningún resultado exitoso. Número 139, ¿no? Esto percute o determina acoger al extranjero, al inmigrante, aunque de momento no traiga ningún beneficio tangible. Quien no vive la gratuidad fraterna convierte su existencia en un comercio ansioso. Dios, en cambio, es gratuito, es gratis, el número 140. ¿Ya? Eso lo lleva a el capítulo 5, dedicarlo a lo que llama la encíclica el amor social,
incluso llama amor político, número 186, ¿no? Dice que es una fuerza capaz de suscitar vías nuevas para afrontar los problemas del mundo de hoy y para renovar profundamente las estructuras, número 183, ¿no? Luego explicita este amor político, amor social, en un capítulo 6 de la amistad social. Cambia el nombre por el de la amistad social, la cercanía, la empatía social, ¿no? Y el número 8 lo dedica al tema más profundo, la arquitectura de la paz. El tema que había soñado ya antes de morir Juan 23 con la Pacem in Terris, la arquitectura de la paz en un mundo en guerras, cómo construir la paz. Necesitamos arquitectos para la paz, no constructores de armas, sino arquitectos para la paz que boten las armas, que destruyan las armas, para así hacer posible la paz, sin armas, ¿ya? En esa línea apela al diálogo. El diálogo. No se puede imponer el poder en forma monológica. El que tiene el poder lo impone. Tiene que dialogarse. Siempre en el otro, en el adversario, hay verdad. No tengo nunca la verdad absoluta. La verdad se va avanzando en ella dialécticamente. Y es interesante en este capítulo cómo emplea un concepto de dialéctica, incluso explícito, ¿no? Porque sin apelar a Hegel, dice, esto tendrá una resolución en un plano superior, como la Aufhebung de Hegel, ¿no? Que conserva en sí las virtualidades valiosas de las polaridades en pugna. Afirmación-negación superada en una síntesis superior, que toma en cuenta y sintetiza en diálogo lo verdadero de la afirmación y lo verdadero de su negación. Y termina con un capítulo, en este capítulo 7, apelando a la memoria. Todo esto hay que hacerlo sin olvidarse, digamos, de las barbaridades que hemos cometido, para no volver a caer nunca en ello. La memoria. Y así en el número 249 dirá, es fácil hoy caer en la tentación de dar vuelta a la página diciendo que ya hace mucho tiempo que sucedió y que hay que mirar hacia adelante. No, por Dios, nunca se avanza sin memoria. Necesitamos mantener viva la llama de la conciencia colectiva, testificando a las generaciones venideras el horror de lo que sucedió, de lo que hicimos, ¿no? Para que la conciencia humana se fortalezca cada vez más contra todo deseo de dominación y de destrucción. El número 249. El último capítulo, el 8, lo dedica a cómo las religiones tienen que dialogar para ponerse al servicio de esa fraternidad mundial. La gran encíclica Fratelli Tutti, tan necesaria. Bien, llegamos hasta aquí al final de esta temática de la dimensión social de la fe, y el próximo día, dado que aquí ha salido la referencia a los hombres de buena voluntad en todos estos documentos, ¿no? Y que la utopía de esa fraternidad mundial es lo que en la jerga cristiana llamamos el reino de Dios, empezaríamos a hablar un tema nuevo, que es la relación entre el reino de Dios y buena voluntad. Ese es el tema en que plantearíamos una nueva temática. Que estén bien. Ojalá les sirva para motivarse a leer esas grandes encíclicas del Papa actual. Un abrazo.